Alice Crosser es una investigadora de primer orden. La hemos tenido en varias ocasiones en este programa y en otros programas, incluso hemos aprovechado su amplio conocimiento en temas muy específicos, y me da mucho gusto poderla saludar. ¿Cómo estás, Alice? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles. Un gusto estar contigo otra vez, Eduardo. Gracias. Oye, a ver, tú participaste en un estudio, en un proceso de investigación interesante sobre las percepciones de inequidad y movilidad social en México, que tiene resultados muy interesantes. ¿Cuándo empezó a hacerse ese estudio? Llevamos un par de años haciendo ese estudio. Es un estudio que hacemos junto con colegas del Colegio de México, Raimundo Campos y Aurora Ramírez, y del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ahí está Roberto Vélez y Rodolfo Latorre. Y lo que hicimos es hacer una encuesta nacional para preguntarles a la gente qué piensa de las desigualdades. ¿Por qué nos importa? Porque muchas veces lo que pensamos de las desigualdades condiciona qué estamos dispuestos a hacer para cambiar la Claro. situación, más que la situación real de la desigualdad, ¿no? Y lo que vemos es que sí, la gente en general sabe que hay mucha desigualdad, la estima bastante bien en promedio, pero cuando quitamos el promedio hay percepciones bastante distintas de las personas, ¿no? Hay algunas que piensan que vivimos en un país de perfecta igualdad, que No viven me en una digas. realidad un poco distinta de muchas otras personas que sí perciben que existe mucha desigualdad, ¿no? No me Eso de digas entrada. que Y hay este personas estudio, que, hay mexicanos o mexicanas que piensan que no, México no es un país desigual. No lo puedo creer. al parecer sí los hay. Son relativamente pocos, son menos del 10%, pero sí los hay. ¿Y O sea, por lo que un número que de es significativo, ¿no? de qué segmento regularmente son esas personas que piensan que México está, no tiene problemas ahí? No hay un segmento particular, según nuestros datos, es bastante Democrático. democrático, podríamos decir. Bueno, sí, porque, oye, quien no distinga desigualdad en México, pues tiene un problema de que no conoce su país, ¿eh? Pero bueno, ahora, Claramente. sí, 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 ¿no? Y es un asunto importante porque no hay nada como distinguir el problema para poder iniciar en su solución, ¿no? Claramente, claramente. Y ahí déjame añadir, porque dices que son un par de desubicados, pero a lo mejor hay que matizar eso, porque la gran mayoría de nosotros está muy desubicada en temas de movilidad social, que es un concepto relacionado a la desigualdad, ¿no? La desigualdad es algo estático y la movilidad social es el cambio de la desigualdad, podríamos decir, a lo largo del tiempo. Es decir, mi posición puede cambiar en relación a cómo, donde estoy ahora o en relación a donde estaban mis papás en algún momento, ¿no? En Ujú. términos de estatus socioeconómicos, de educación, lo que quisiéramos ver. Lo que vimos en el estudio también es que las personas sobreestiman tremendamente, y ahí no estoy hablando de un 10%, sino de más del 60% de la población, que piensa que es relativamente fácil subir de una posición baja a una alta, cuando en realidad es muy, muy difícil en la actualidad. Sí saben los mexicanos que hay mucha persistencia en la pobreza y en la riqueza, pero piensan que es 10 veces más fácil subir a una posición de relativamente buena posición económica de lo que realmente es. Y ahí Qué no estamos barbaridad. hablando de minorías. Oye, porque tengo entendido no sé si incluso lo habíamos platicado contigo o con Rodolfo, no me acuerdo con quién, platicamos de que en México una persona que nace en un estrato social, digamos, favorecido o rico, digámoslo así de manera tan subjetiva, rico, difícilmente va a morir en en otro estrato social. Y una persona que nace en un estrato social de pobreza, difícilmente podrá salir de ella en toda su vida. Exactamente, esa es la persistencia que estás describiendo. Y en números exactos, los estudios del Centro de Estudios Espinosa Iglesias muestran precisamente que de 100 mexicanos que nacen en el quintil más pobre o más bajo, solamente un poco menos de 3 suben al quintil más rico. Ahí no estamos hablando del 1%, estamos hablando del 20-25% más rico. Bueno, en este caso el 20%, pero en la parte alta, ¿no? Y lo mismo al revés, las personas que nacen en el 20% más rico, de ellas solo alrededor de 2 personas bajan al quintil más bajo. Pues, o sea, qué Y mala se suerte, porque, estima, en cambio, que son muchos, ¿no? Se estima que el 30% haría ese cambio. oye, ahora,
ese es un importante, ¿no? Porque todos tienen una idea diferente de cómo pueden ellos mismos contribuir a que México sea una nación más equitativa, más igualitaria, ¿no? Sí, precisamente también preguntamos a las personas qué estarían dispuestos a hacer para que ya no existiera en el país ni la desigualdad ni la pobreza. Y lo que responden las personas es que si bien sí les importa la desigualdad, y a todos les importa, a todos les parece que deberíamos de vivir en un país más igual, em, resulta que no están dispuestos a pagar mucho de un ingreso hipotético que podrían contribuir, ¿no? Y ahí si hablamos en porcentajes, las personas en promedio dicen que estarían dispuestos a dar un 12% de su ingreso para que ya no existiera ni la desigualdad ni la pobreza. O sea, la pregunta concreta es para que todos tengan el mismo ingreso, ¿no? Entonces, una Ajá, situación bastante, podríamos decir, sí, democrática, como mencionaste, ¿no? Pero ahí sí. déjame añadir una cosa, porque ahí hay una diferencia importante, ahora sí, en nivel socioeconómico, porque las personas de un nivel socioeconómico más bajo resulta que están dispuestos a dar el doble de las personas de un nivel socioeconómico más rico. No me digas. O sea, los pobres están, los pobres están dispuestos a ceder más para que México sea un país más con mayor equidad que los ricos. No solo Curioso. eso, sino también estarían dispuestos a dar más impuestos de lo que actualmente pagan, mientras que los ricos no están dispuestos a pagar los que deberían de pagar actualmente. Fíjate, qué importante es este estudio tomando en cuenta si alguien quisiera aplicar una reforma hacendaria distributiva, por decirlo así, como lo que tenía Idea Fox, se va a enfrentar con este problema, ¿no? De que los pobres tienen más tolerancia a ceder más parte de su pobreza para que otros puedan, el asunto se vaya equilibrando, que los ricos van a ofrecer resistencia a tener que pagar más impuestos para que esto se corrija en el transcurso del tiempo. Así parece, podríamos pensar obviamente que las personas de los estratos socioeconómicos más bajos tienen más de ganar que no, cuando no haya pobreza y desigualdad, ¿no? Inmediatamente, digamos, personalmente están más afectados por la situación. Pero no solo es eso, no solo quieren que los otros paguen más, porque sí quisieran una tasa mucho más alta de impuestos para los más ricos. Pero no solo es eso, también cuando se les pregunta cuánto deberían de pagar las personas pobres, responden que debería ser por ahí del 14% de sus ingresos, cuando en la actualidad pagan alrededor del 8%, ¿no? Entonces, sí es un número significativamente más alto de lo que se paga actualmente. Ahí también Justo, podemos pensar que a lo mejor no saben cuánto pagan actualmente y piensan que sí, es más, ¿no? claro. Oye, esos resultados los sorprendieron a ustedes cuando empezaron a surgir los resultados finales. Sí, sí, nos sorprendieron lo contundente que eran esos números, porque preguntamos, como te digo, una cosa sobre la percepción de justicia social. Esa es o justicia distributiva, si quieres. Esa es la pregunta sobre cuánto estarías dispuesto a dar para que ya no existiera ni pobreza ni desigualdad. Pero cuando hablamos de los impuestos, eso fue muy consistente con esa pregunta, ¿no? Hay una imagen de una justicia social donde los que más pueden pagan más impuestos, contribuyen más a la sociedad para que precisamente podríamos deshacernos del problema. Entonces es una perspectiva coherente donde hay un sistema impositivo o de redistribución progresista según las personas más pobres y según las personas más ricas no hay tanta redistribución porque como hay movilidad social, pues no hace falta cambiar o hacer tanto en el problema de la actualidad. Ahora, una vez que obtienen los resultados, ¿qué hacen con esos resultados, Alice? Pues estamos difundiéndolos para que las personas lo sepan, para que también puedan ajustar si es que haga falta sus percepciones a la realidad, porque no siempre, como vimos, coinciden las percepciones con la realidad, pero también queremos llamar la atención al hecho de que la desigualdad se percibe diferente según la situación de cada cual, ¿no? Porque preguntamos sobre cuál es el umbral que consideran las personas para la pobreza y la riqueza y resulta que es muy distinto para diferentes personas. En ese sentido, para las personas más pobres, la pobreza empieza en un umbral más bajo, es decir, no hace falta ser tan pobre para ser o tan rico para Pobre. ser pobre, mientras que la riqueza empieza en un umbral más bajo también.
y para las personas más ricas es al revés, el umbral de pobreza y de riqueza empiezan más alto. Es decir, los ricos piensan que hay que ser más rico para ser rico. Entonces, si no tenemos esa definición en común o si tenemos discrepancias importantes en cómo no solo el nivel de desigualdad, pero cómo se ve la desigualdad a lo largo de la distribución, ahí también podemos pensar que las soluciones son distintas, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es aumentar o seguir con estudios acerca de cómo podríamos convencer no solo a las personas, sino también a la política de aplicar precisamente un sistema de redistribución más progresista del que existe actualmente, porque eso al parecer es lo que quisiera la mayoría de las personas. Los resultados de este estudio son molida para, pues, por ejemplo, Hacienda, para el Congreso, para senadores y legisladores que intenten entrar a este asunto, sin lugar a dudas. Y ¿han mostrado interés en acercarse a ustedes para tener detalles y explicación de los resultados finales? Todavía están a tiempo de mostrar su interés, porque además Sí, tenemos nuevos resultados muy interesantes por si fuera de su interés para añadirlos. Acabamos de terminar un estudio donde resulta que si la tasa de los ricos la subimos más, la tasa máxima para del ingreso, ¿no? sí. Perdón, del impuesto al ingreso, entonces los demás también están dispuestos a pagar más impuestos. Entonces, contraintuitivamente podríamos pensar, o al revés de lo que se pensaba por muchas décadas, no hace falta bajar la tasa de los ricos para que haya más impuestos, sino subirla para que los demás también estén dispuestos a pagar más impuestos. Una especie de efecto moral, podríamos pensar, ¿no? O de nuevamente justicia redistributiva, donde se piensa que los que más pueden pagar si contribuyen más, también los demás están dispuestos a contribuir más de su parte, ¿no? Y eso podría ser un resultado sumamente interesante si es que fuera el interés hacer una reforma progresiva. No, Lo bueno, cual, déjame lo añadir, es súper importante porque sí, necesitamos el ingreso del claro. Estado para poder redistribuir en términos de políticas Sí, sociales. este gobierno perdió la oportunidad para hacer en la primera mitad de su gobierno, hacer una reforma hacendaria o una reforma fiscal a fondo, ¿eh? Pensó que iba a mantener la popularidad en la segunda parte y ese margen de operación con el Congreso y pues erró en la estimación, porque si ha aplicado la reforma en la primera parte hubiera salido sin problema, pero prefirió irse a la segunda parte, prometió no crear más impuestos como lo había hecho Enrique Peña Nieto y pues se le fue la oportunidad histórica. Pues muy a nuestro pesar, ¿no? Porque ya en Claro, ese momento estábamos todos claro, los que investigamos esos temas de acuerdo que sí hace falta una sí. reforma, ¿no? Porque hace falta más ingresos, es bastante obvio, porque si el gobierno no tiene el dinero para pagar sus sistemas de salud, de educación, etcétera, pues no va a haber un sistema más justo, más social, donde sí pueden ser primero los pobres, como es el eslogan. Oye, Alice, ¿y hay estudios, ustedes que son investigadores, hay estudios similares, equivalentes en otras partes del mundo que puedan ser con resultados coincidentes a lo que ustedes han obtenido? Sí, efectivamente hay estudios en otros países y no siempre los resultados son coincidentes. Precisamente una de las cosas que nos sorprendió, como preguntaste hace rato si nos Sí. sorprendieron los resultados, fue que los mexicanos sí en promedio estiman que hay un nivel de desigualdad muy alto, cosa que no necesariamente en otros países o no ha sido tan acertado en otros países esa estimación, ¿no? Entonces creemos que como es un tema que sí está en la agenda y sí se ha platicado mucho, se sabe que desde hace décadas y siglos, México es un país desigual. Esa parte de la información sí está muy internalizada, y también la pobreza la estiman bastante adecuadamente, podríamos decir, ¿no? O sea, muy cercana a cómo se mide y en términos de porcentaje de la población. Sin embargo, donde no hay acuerdo, porque no se habla tanto, son temas de riqueza y de movilidad social, ¿no? Entonces, Claro. eso hay que ajustarlo, pero incluso en otros países donde se ha estimado temas de movilidad social, pues no ha sido muy acertado. Hay estudios que dicen que menos de 10 o alrededor del 10% de la población se ubica correctamente a sí mismo en la distribución. Entonces, si te pregunto a ti, ¿en dónde estás? ¿En qué percentil de la distribución? Pues igual también te va a costar, bueno, tú sabes mucho de estos temas, igual y lo atinas, pero mucha gente no. Y Sí, eso sí, tiene que sí, ver no, con no, los sí, entornos en los que se encuentran, ¿no? Que son sí. sumamente diferentes.
Sí, a mí lo que me alarma mucho, y supongo que tú coincidirás conmigo, es, yo tenía una percepción de lo que era México, y cuando en el primer ejercicio periodístico que tuve que hacer, me fui a zonas pobres, yo no daba crédito. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que en México haya gente que viva en esas condiciones? O sea, quien conoce de cerca la pobreza no puede permanecer indiferente. O sea, cuando tú conoces la pobreza, los pobres, 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 tú te rompe el corazón. Tú dices, tú no es posible que un mexicano esté viviendo en esas familias mexicanas estén viviendo en esas condiciones. Es más, no doy crédito que haya presidentes que hayan permitido que esa realidad no cambiara. Increíble, increíble, de Estoy de veras. acuerdo. O sea, es desgarrador, o sea, es desgarrador ver a los mexicanos pobres, pobres, pobres. Uf, dirías, tú los pones en África y empatan, ¿eh? Úchale. Exactamente. Y los estudios, de hecho, dicen esto, ¿no? Que los pobres de México tienen niveles de pobreza parecido a los Sí, de Namibia, otros países africanos, y los ricos tienen niveles parecidos a los ricos de los ricos. países muy ricos, ¿no? Estados Unidos, etcétera. Entonces ahí la brecha es mucho más amplia que en otros países que también tienen desigualdad. ¿Dónde podemos tener acceso a los resultados del estudio, Alice? En nuestras redes, obviamente, lo estamos difundiendo. Ahí hay una infográfica muy bonita que se puede ver en 30 segundos o un minuto si uno lo tiene en las redes pues mías y del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ahí se difunde. Si uno tiene 5 minutos, puede leer un artículo en Nexus que está un poco más detallado. Y si uno tiene varias horas o mucho interés, podría ver también el artículo, los artículos académicos, pero esos están en revistas académicas y son un poco menos accesibles para personas que no van mucho al tema. Si usted tiene 16 minutos, esta entrevista, esta charla con Alice la vamos a subir en nuestras redes sociales. Mire, todavía mejor. Contribuimos así, ¿no? Pues hay que contribuir con Claro, esto, claro. con el tema, que la gente hable del tema y lo conozca, ¿no? Y vea el resultado y lo interesante de tener estudios de esa naturaleza, que es oro molido para el gobierno. Si el gobierno se preocupa por atender este asunto, pues son elementos muy importantes para ellos. Muchas gracias, Alice. Me da muchísimo Te agradezco, gusto, me Eduardo. da mucho gusto volver a saludarte. Gracias. Igualmente, muchas gracias y gracias por Gracias. el interés. No, claro que sí, siempre, ¿eh? Siempre, ya sabes que siempre. Nosotros le entramos a estos temas con mucho gusto. A Este, la orden. gracias, gracias.